Hola Leo, ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? muy bien, acá andamos arrancando un nuevo episodio de esta reconquista católica. Y bueno, siendo hoy lunes de carnaval, previo al miércoles de ceniza, me parece que toca un tema interesante para ver cómo encarar la cuaresma, eh, qué es la cuaresma, por qué hay que prestarle atención a este tiempo litúrgico, qué es un tiempo litúrgico. Y bueno, creo que obviamente todos los que están escuchando este canal deben saber, ¿no es cierto?, la cuaresma, los 40 días que rememoran a el ayuno de Cristo en el desierto, también rememoran a los 40 años del pueblo de Israel en el desierto y otras largas analogías y prefiguraciones a lo largo de la historia sagrada. Eh, pero bueno, me parece interesante que charlemos, ¿no?, de cómo prepararnos, qué es lo que conviene hacer, cómo es una cuaresma posta, de qué hablamos cuando hablamos de cuaresma, de ayuno, de abstinencia, cuál es digamos, el aprendizaje de siglos que nos ha legado la Iglesia. Y bueno, arrancando eso, quería que me comentes qué vendría a ser para vos vivir la cuaresma y qué son los principales puntos en los que hay que enfocarse. Bueno, sí, como vos bien decís, hay muchos 40 famosos, cuarentenas famosas, de verdad reales, digamos. Arranquemos por ahí. Y la cuaresma católica siempre fue, digamos, la cuaresma de Dios, querida por Dios, siempre fue algo muy agradable, muy pedido por Dios mismo a través de sus profetas en el Antiguo Testamento. Recordemos que Nínive se salva de la profecía de su destrucción porque Nínive declara un ayuno durante 40 días y finalmente la ciudad se salva. Um, lo cual, digo, esto es un ejemplo muy antiguo y muy claro eh, de que podemos, con nuestra penitencia, y el ayuno es eso, el ayuno es penitencial, ¿no? O sea, lo primero y lo más importante es que es eso. O sea, es útil y es bueno porque es penitencial. Podemos evitar grandes males, como en el caso de Nínive, o podemos de alguna manera evitar o de alguna manera purgar o reparar la pena, purgar la pena correspondiente a nuestros pecados y a los pecados del mundo. Esto es, obviamente, que corresponden también a las penas de las almas del purgatorio, con lo cual, digamos, como cualquier sacrificio, como cualquier penitencia se puede aplicar digamos, por uno mismo, por el mundo, por las almas del purgatorio, etc. Y recordemos también, digamos, que esta larguísima tradición del pueblo de Dios, en el sentido real de la palabra, siempre fue muy estricta y muy estricta, inconcebiblemente estricta para los estándares pusilánimes de hoy. Recordemos que, digamos, el ayuno era no comer, y no comer era no comer nada, o sea, y no era, no, bueno, está bien, pero el ayuno de pan y agua, no, ni pan ni agua, era ni agua. Los ayunos de Cristo, presumiblemente, y según, digamos, buenas tradiciones, eran eso, no comía, y punto, digamos, y obviamente estamos hablando de Jesús. Si Jesús hizo algo, obviamente no era porque lo necesitaba hacer, sino era porque era un ejemplo para nosotros. Eh, entonces, acá hay, y también presumiblemente, según podemos suponer y según lo que se sabe,
así también fue el ayuno de Nínive, digamos. De hecho, está escrito que en el ayuno de Nínive ayunaban hasta los animales. O sea, fue una cosa complicada. No sabemos cuántos animales pudieron o no haber muerto en eso, digamos, pero sí podemos saber y sí podemos asegurar que nadie se muere por estar haciendo un ayuno de 40 días de nada. O sea, realmente humanamente, fisiológicamente, no hay ningún peligro de nada, absolutamente. Con lo cual, toda la gente que se horroriza y dice, pero ¿cómo? No comieron nada, no tomaron ni agua. Si no, el mito este de que si no tomas agua en 7 días te morís o no sé qué, eso es solamente eso es solamente un mito. ¿No? La verdad es que no es. Por supuesto, una persona que esté enferma, que pueda tener algún problema, que no sé qué, por supuesto que no debería ser una cosa así, porque sí puede tener algún problema, pero cualquier persona saludable cualquier persona saludable, vayamos a los detalles fisiológicos. Una persona saludable normal, que tiene un porcentaje de grasa más o menos normal, y no estamos hablando, y obviamente cuanto más exagerado, mejor es para el ayuno, no paradójicamente, sino que muy razonablemente, tiene, digamos, ¿cuánto? Un 15, un 20 y algo, estamos hablando de rangos bajos, razonablemente bajos y saludablemente bajos, de grasa corporal. Un hombre debería tener entre 15 y 20, o entre 15 y 25% de grasa corporal. Una mujer entre 20 y 35. Bueno, eso quiere decir que una persona de 70 kilos tiene 14 kilos de grasa, entre 14 y, sí, no importa, 17, 20 kilos de grasa en el cuerpo. Obviamente hay lo que se llama grasas esenciales, digamos, no puedes quedar en cero, digamos, porque morís, obviamente. Es más, no puedes quedarte en menos de 3% o algo así, 3-4%, porque te morís. Pero hasta llegar a ese punto, no pasa nada. Y de hecho se sabe, es interesante que hace un par de años, pocos años, 2 o 3 años, el premio Nobel de Medicina fue un japonés que habló de la autofagia de las células. Y en ese proceso de autofagia de las células describe cómo las células de grasa, en general todas las células, se autoconsumen sus partes que no están funcionando bien, etcétera, etcétera, y se reutilizan como energía. Entonces, una persona que tiene 14 kilos, 10 kilos, o lo que sea de grasa, normalmente, no porque esté gordo, estamos hablando de una persona flaca, incluso, depende de la altura, etcétera, etcétera, tiene esos kilos de grasa. Esos kilos de grasa se pueden utilizar como energía, se utilizan de hecho como energía durante el ayuno. Y para todos los que dicen, bueno, ¿y qué pasa con el agua? Bueno, las grasas, a través de la grasa, que la mayoría de la grasa, la mayoría de todo el cuerpo humano es agua, se reutiliza eso en ese proceso de autofagia, entonces el cuerpo funciona normalmente con la energía de la grasa corporal, con la energía de las células defectuosas y con el agua acumulada en esas células, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que está bueno para dispensar cualquier mito de que no, es imposible, la gente se muere, y eso lo hacían en los medievales o antes de Cristo, porque la gente era bruta, no sabía nada y se moría, y por eso vivían 20 años, y toda esa serie de mitos ridículos que están tan en boga, digamos. Y sobre todo con esta idea también muy en boga y también muy ridícula de que no, tenés que comer 3, no sé cuántas comidas por día, más el snack y lo otro, la barra de proteína y 2 litros de agua, y todas estas estupideces de vendedores de galletitas que, digamos, no sirven para nada. Entonces, arranquemos por ahí. Digamos. No pasa nada, la gente no se muere. De hecho, y según este premio Nobel de medicina, creo que fue del año 2017 o algo así, es un proceso muy natural, muy saludable, y que previene un montón de otros problemas de degeneración celular, porque las células con el tiempo se van degenerando, bueno, y ese consumo, esa autofagia de las células previene esos problemas, etcétera, etcétera. Entonces, primer punto, ¿es posible ayunar? Sí. ¿Es bueno ayunar? Sí. Fisiológicamente, naturalmente, no estamos hablando de nada.
de nada sobrenatural. Ahora, si a eso le agregamos que Dios desde antes de Cristo lo pide y lo ha pedido, y el pueblo de Cristo lo ha ejercido a gran beneficio natural, a gran beneficio en el sentido de que precisamente eh, ciudades han sido dispensadas de una destrucción inminente. Y también desde un punto de vista natural, y obviamente esto es mucho más difícil de probar, porque estamos hablando de una correlación muy ligera y muy suelta, no se puede decir. Pero, y también tenemos el problema de los registros históricos muy poco, no tan fiables, etcétera, etcétera. Pero la Biblia sí hace un punto de la cantidad de años que han vivido todos los patriarcas, y que en general es muchísima. Uno puede decir, bueno, sí, más o menos, es algo que uno tiene que creer para salvarse, que Matusalén vivió no sé cuántos años, no. Pero dice que vivió no sé cuántos años, que Adán vivió no sé cuántos, no sé cuántos, etcétera, 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 y que cada vez, y esto también es interesante, esto es un punto interesante y no viene al caso, pero cada vez vienen viviendo menos, hay como una decrecimiento en eso. Digamos, eso para arrancar con esto. Y yendo, digamos, saliendo después de Cristo, primero Cristo hace también su ayuno antes de entrar en su pasión, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora en Cuaresma, literalmente, muy exactamente, para prepararnos, porque no se puede hacer, no se puede, ni Cristo mismo entró en su pasión y muerte sin una preparación adecuada. Entonces, si Cristo mismo no hizo eso, la verdad es que sería de una soberbia ridícula pensar que uno puede hacerlo sin ello. Entonces, como para arrancar el tema. Sí, yo me gusta lo que has planteado especialmente sobre la fisiología del ayuno, tema en el cual yo no soy para nada experto. Sí, algo que en un podcast, en un episodio de Taylor Marshall, específicamente sobre el ayuno, muy largo, ¿no es cierto? Pero hay dos datos muy interesantes que me gustaría traer a colación. Y es como el concepto y la duración de los ayunos, digamos, netos, del tiempo sin comer, ha ido cambiando durante el tiempo o se ha ido desarrollando. Por ejemplo, los padres del desierto, según Marshall, no comían nada cuando estaban en ayuno salvo agua y sal, que también supuestamente la sal tenía cierto sentido, que no recuerdo exactamente cuál era, y que con la evolución de la práctica del ayuno, cuando se fue diseminando y generalizando este llamado a la cuaresma, etc., se fue adaptando también a la vida en las ciudades, que no es la misma que la vida en el desierto, entonces hacían ayunos más fuertes en ciertos días, por ejemplo los viernes y los martes o miércoles, y otros días en los cuales directamente no se hacía ayuno, salvo excepciones, por ejemplo los domingos. Cita Marshall también un sermón de San Agustín donde explica por qué no es bueno hacer ayuno en los domingos, a menos que uno esté haciendo un ayuno de verdad de proporciones bíblicas, no sé, de largos días, y que bueno, justo también cubre un domingo. Entonces sí está permitido, pero no porque sí. Como que cada cosa tiene su orden, su estrategia, su plan, digamos, como todo en la vida de la iglesia, hay un compás que seguir. Más allá de que uno después toca la nota que le corresponde, pero viene todo acompasado. Además, hacer este seguimiento de los días va muy, muy de la mano con el seguir los momentos litúrgicos, el tiempo litúrgico, no solamente a lo largo del año, sino a lo largo de la semana, los horarios. Recordemos que la práctica de la fe es una práctica que si vamos a la vida más devota, más entregada, es hora a hora.
por eso se llaman horas los oficios de adoración, por así decir, que hacen la mayoría, todos los sacerdotes tendrían que hacer, y muchos laicos, donde hay un tiempo para trabajar y un tiempo para rezar, y son tiempos pautados, con la lectura de los salmos, y después más macro, el año está dividido también en momentos, con su calendario, con su cuestión, de modo que es muy bueno adaptarnos a esto, porque como bien decís, Leo, esto no es que podemos cancherearla y hacer lo que queramos, como queramos, sin prepararnos, no, es importante hacer una preparación y hacerla en comunidad, más allá de que no la hagamos en una comunidad física, pero sí espiritualmente sabemos que estamos todos en el mismo momento. De acá la cuestión tan importante de escuchar lo que manda la Iglesia, y escuchar también cómo ha sido siempre a lo largo de la historia, porque muchos dicen que hay que ayunar de malas obras. Y No, no es que, no, o sea, no, sí, no. siempre hay que ayunar de malas obras, pero además Eso no es hay un que ayunar de reemplazo. genuino. Claro, no es un reemplazo para el ayuno. El que dice, Claro, no, en lugar de ayunar, tenés que reemplazar malas. No, primero, arranquemos por ahí, digamos. Se supone que uno tiene que no cometer el mal nunca, digamos. Entonces no es una cosa. El ayuno es un pilar de la vida ascética, pero no reemplaza la vida buena. Digamos. La vida buena es evitar hacer el bien y no hacer el mal. A ver, si no estamos haciendo el bien y evitando el mal, no importa nada de la vida ascética, no importa nada del ayuno, no importa nada de nada, digamos, no importa nada de la oración. Digamos, si uno está haciendo el mal, o sea, o evitando el bien, digamos, es ridículo todo esto. Entonces, el que diga, no, bueno, esta cuaresma vamos a hacer buenas obras en lugar, no importa el ayuno, hagamos buenas obras, ese tipo te está mintiendo, corran para la dirección opuesta y no lo escuchen nunca más. No, porque es realmente de profeta, digamos, de lobo vestido en oveja quien diga eso. completamente. Y otra cosa que remarca Marshall es, citando él a Tomás de Aquino, cómo por el año 1200, digamos, por el siglo XIII, el ayuno consistía en no ingerir alimentos desde que empieza el día, o sea, desde la madrugada, hasta la hora nona, que vendría a ser cerca de nuestras 6 de la tarde, más o menos. Entonces, es todo un periodo largo de no comer a lo largo de toda la cuaresma, más allá de que hay días donde se hace un ayuno un poco más largo, como serían los viernes. Pero en ningún momento, o sea, no es que barrita de cereal, licuado de proteínas, porque también, o sea, la vida medieval no tenía eso, no podían tenerlo. Y Claramente. hay una dimensión, digamos, ascética de realizar un sacrificio, que no es un sacrificio, estamos entrando en un tema más complejo, digamos, más allá de que el sacrificio de Cristo haya sido el sacrificio perfecto, que bueno, perfecciona la salvación de los hombres, etc., eso no quiere decir que nosotros tengamos que tirarnos a dormir y no hacer más sacrificio de ninguna índole. Justamente, la idea de privarnos de algo legítimo, como puede ser la comida, momentáneamente, es, en primer lugar, ofrecer a Dios esa incomodidad, y que eso también redunde en bien para nuestra alma. De dos maneras. Primero, identificando nuestro dolor o incomodidad o necesidad con los sufrimientos y el sacrificio de Cristo. Y segundo, mediante un ejercicio de la virtud, en este caso, controlando todo lo que vendría a ser la gula, controlando también el mal humor que uno tiene cuando está ayunando, porque más vale que no es inocuo hacer ayuno. Quien ha hecho ayuno de 1 o 2 días sabe que después de
pasada la barrera de las 24 horas o pasada la barrera de las, no sé, 36 horas, uno está más, es más alterable y tiene que saber dominar toda su parte irascible, está más letárgico quizá y necesita redoblar su fuerza de voluntad para actuar. Entonces, trae su beneficio por toda clase de aspectos, y también el aspecto fisiológico que vos mencionabas, de este premio Nobel relacionado con, claro, que el cuerpo necesita tensión para mantenerse fuerte. La blandura lleva a la flacidez, digamos, al ablandamiento total del cuerpo. Hacen falta tensiones. Y eso No que, es que, que casualidad, ahora que mencionaste. decís eso, no me parece casual para nada, digamos, la triple conjunción que vemos hoy en día de la epidemia de obesidad, de la profusión absoluta, de la invasión absoluta de cualquier cosa lasciva en todos lados, en medios, en todo, digamos, total. Y bueno, y obviamente la falta de fe, la ceguera espiritual, incluso la ceguera a la razón natural también, ¿no? En esta época donde hay que, como decía Chesterton, llegará la época donde habrá que blandir una espada para decir que el césped es verde. Bueno, hemos llegado a esta época. La gente tiene que es todo un escándalo si le dice a una persona disfrazada de mujer que sigue siendo hombre. Y justamente sucede esto, digamos, la intemperancia, digamos, que es lo que la virtud principal con la que se, de alguna manera, la virtud principal que actúa, la virtud principal, que principalmente actúa cuando uno hace un ayuno, que es la temperancia, obviamente, es también la virtud que permite ese control de las pasiones, del apetito concupiscible, y es también lo que permite al hombre hacer recto uso de su propia razón, y luego poder ver las cosas de la fe. Entonces, el hombre que vive, el gordo que vive comiendo Doritos en el sofá viendo Netflix, es probablemente, digamos, puede empezar viendo Netflix, termina viendo cualquier otra cosa, y no sirve para nada, y termina pensando cualquier otra cosa, termina no pensando, y se vuelve absolutamente ciego a las cosas de Dios. Esto claramente lo vemos a nivel social, las estadísticas son, digamos, lo que uno ve flagrantemente es contundente al respecto. No es ninguna casualidad que estas cosas se den en conjunto, no es ninguna casualidad, digamos, la abundancia y la facilidad y lo barato que es todo tipo de entretenimiento de pésimo valor moral, lo barato que es la comida de pésimo valor nutricional, y todo lo digamos, y todos los productos culturales de nulo valor intelectual. Y obviamente, como consecuencia de eso, de vuelta, no tenemos ninguna capacidad de ver a Dios. Entonces, claramente estas tres cosas están muy relacionadas, y no, obviamente no lo decimos nosotros, lo dice Santo Tomás, lo explica Santo Tomás, explica en particular cómo, en particular, el ayuno y la abstinencia sirven para dominar y para crecer en la virtud de la temperanza, y además del resto de las virtudes, ¿no? Pero especialmente la temperanza. Y también recordemos, digamos, y esto no es una cosa como algún obispo maligno de esos que andan dando vueltas, que son muchos, que dice, bueno, los asuntos de la cintura para abajo
como si fuera una cosa como que... entonces, esto es importante, es muy importante. Y no solamente porque lo han dicho todos los santos a lo largo de la historia de la humanidad, sino porque también, y obviamente esto es una relación privada y no tiene nadie por qué creerla necesariamente, pero es una revelación aprobada por la Iglesia. Fátima dice, pues, muy específicamente, que la mayoría de los condenados se condenan por esos asuntos de debajo de la cintura, a los cuales para los cuales el remedio siempre ha sido el ayuno y la abstinencia. Y ahora me gustaría hacer un punto ahora especial sobre el tema de la abstinencia. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino explica específicamente, y además del ayuno en general, digamos que es simplemente no comer, la abstinencia, que se refiere específicamente al consumo de carne, podríamos decir, de carne de vacuna, de carnes no recuerdo exactamente la definición, es de carnes de animales de sangre caliente, o algo así. Esa es como la definición exacta. Esa definición, ese tipo de carne, que es la vacuna, la porcina, la bovina, todo lo que no sea, cualquier carne menos el pescado, para hacerlo exacto y rápido, se relacionan con justamente esos apetitos concupiscibles y su consumo elevan y desatan posibilitan y potencian ese tipo de pasiones. Y como si esto no fuese poco, por si uno no le quiere creer a Santo Tomás porque, no sé, porque era gordo, qué sé yo, no sé, por lo que sea, eso hubiera sido gordofobia. Entonces, hoy sabemos muy específicamente, ha habido estudios recientes que, que conectan claramente la elevación de la libido con el consumo de carnes, eh, de carnes de cualquier cosa que no son pescado. Entonces, todos los santos lo sabían, todo el mundo sabía, siempre se supo, etcétera, etcétera, y ahora, como siempre, hay un estudio de Harvard que prueba lo otro. Pero está el estudio y está bueno porque la gente también lo discute, porque dicen, bueno, eso es cosas de viejas, de cosas, de no sé qué, y no sirve para nada, porque antes la gente era tonta, y bueno, y ahora que somos todos vivos, no necesitamos eso. No, el ayuno existe por todas estas razones, la abstinencia existe también por todas estas razones. Y obviamente la razón esencial, sobrenatural, es obviamente, estamos recordando el sacrificio de la carne de Cristo que muere crucificado por nosotros, ¿no? Entonces, y una cosa justamente no solamente no quita la otra, sino que se refuerza, como, obviamente, digamos, Dios es el que se sacrifica en la cruz, y obviamente es el creador del mundo, entonces es bastante lógico que todo lleve a la conclusión, todo tenga que ver con todo, digamos, porque obviamente es el mismo autor, y bueno, y a los autores les gusta repetirse a veces. Entonces, es importante tener en cuenta estas dos cosas. Y yendo a lo muy práctico, recordemos, ahora miércoles de cenizas, ayuno y abstinencia, no hay carne, y se ayuna. Obviamente, y también en Viernes Santos. Los dos únicos días, la verdad es que es muy poco realmente. Hoy, como toda la ley de la iglesia, es muy light, muy laxa. No laxa, es muy mínima. Todas las leyes de la iglesia son muy mínimas. La iglesia quiere que todo el mundo se salve, y de modo tal que no le impone cargas, impone la mínima carga necesaria. En general todo es así. Viernes Santo, miércoles de ceniza, ayuno y abstinencia, no carne, y después todos los viernes de la cuaresma, ¿no? Que bueno, no era, y el resto de la cuaresma, bueno, eso ya no, ya se ha perdido mucho, se ha relajado, eso sí, se ha relajado objetivamente la disciplina de la iglesia. Podemos recordar que no era así en los tiempos medievales, no era así hasta hace relativamente poco, creo que se empieza a relajar el tema del ayuno y la abstinencia,
la liturgia de Cuaresma, etcétera, etcétera, hace 100 años ya era otra cosa. Sí, tengo entendido que las primeras sesiones fueron hace más de 150 años con los trabajadores fabriles, que bueno, por cierta cuestión se hizo una excepción para que quienes trabajaban de sol a sol en las fábricas pudiesen alimentarse y sustentarse su expendio de energía comiendo, ¿no es cierto? Pero como todo, la excepción da lugar o sea, la brecha da lugar a una apertura cada vez más grande, y cuando uno se da cuenta ya está completamente abierta. Es cierto que antiguamente, por ejemplo, se hacía una cena el jueves a la noche, coincidente con el Jueves Santo, y se mantenía el ayuno estricto hasta el domingo de la resurrección. Y todo eso fue progresivamente ablandándose o abriéndose, al punto en que, claro, ya no hay un ejercicio. Y creo que tenés razón en esto de que va de la mano el consumo, la epidemia de obesidad con la epidemia de blandura en toda clase de cuestión de los ánimos personales. Me haces acordar, hablando de lo que estabas mencionando, cómo César describe a los germanos, que son uno de los pueblos más guerreros, y la causa que da no es porque tengan genes superiores, no es porque sean más malos, decía simplemente porque como quedan tan lejos, los mercaderes no llegan a traer perfumes, jabones y todas las cosas que sirven para feminizar los almas. Y es otra de las tendencias que hay en el mundo actual, de perfumito, colorcito, tintura, esto, lo otro, que lleva también dentro de esta blandura generalizada. Hay otros actos de ascesis que se pueden hacer. Hay un programa bastante conocido en el mundo anglosajón actualmente, semejante a la cuarentena, a la cuaresma, o que se hace en paralelo con la cuaresma, que es el programa de Éxodo, es un programa de 90 días, no de 40 días, y invitan a los jóvenes varones a que durante 90 días justamente hagan en algunos días ayuno, todos los días hagan ejercicio físico, que se bañen con agua fría, cuestiones que endurezcan un poco el alma y el cuerpo y den fortaleza. Pero bueno, nosotros estamos entrando en la cuarentena nomás, no en este proceso de 90 días. Y creo que está bueno invitar a cada uno de los que está acá a acercarse en algo, en dar este año un paso más del que habitualmente están dando. Si habitualmente, no sé, hacían ayuno, bueno, incorporen también la abstinencia de carne. Si hacían las dos cosas, bueno, traten de incorporar algún día de ayuno completo. Y así hasta tratar de imitar o acercarnos a esta tendencia, esta tradición que nos ha legado toda nuestra cultura católica, porque realmente hay una gran riqueza física, una riqueza, digamos, de personalidad y de la reacción ante los estímulos, y una riqueza espiritual. Hace falta, si vamos a reconquistar y a recuperar, tener ese ánimo militante, ese ánimo de soldado, y lo ejercitamos. Y una de las formas de ejercitar el espíritu, porque no solamente es el cuerpo también hay que ejercitarlo, pero el espíritu especialmente, lo tenemos que ejercitar justamente en los lugares donde tenemos chance de pifiar. Donde no tenemos chance de pifiar, no tenemos nada que ejercitar. Ahora, la heladera está ahí siempre. Y el poder de voluntad y de autodominio se ejercita en lo fácil. Es en donde no perdés nada si abrís la heladera y te comes el yogur.
porque no es un pecado, pero te da la chance de... Depende del sabor del jugo. Bueno, depende. Pero claramente no hay nada como el ejercicio dentro del ámbito controlado y dentro del ámbito legítimo para hacerlo. No podemos empezar a, no sé, a correr cuando hay hambre y hay que cazar al mamut. No, o sea, teníamos que venir en forma antes. Como todo en la vida, hay que ejercitarse y hay que prepararse también para la Semana Santa de este modo, que es el modo que eligió Cristo y que es el modo que nos invita a hacer la Iglesia. Sí, y bueno, ya que decís eso, digamos, siempre, obviamente, todo precedido y digamos, y ofrecido en oración, a lo cual me da el pie para hacer nuestra oración que debemos hacer. Así que ofrecemos esto también a Dios y que podamos esta cuaresma hacer una cuaresma mejor que la del año pasado, mejor que la de los años anteriores. En nombre del Padre, Figlio e Spirito Santo. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. A propósito de la oración, me parece muy importante también recalcar y hacer una invitación a quien nunca haya ido a la misa tradicional, que no se pierda la oportunidad de ir si es que la tiene cerca. ¿Por qué? Hace unas semanas estuve en una ciudad donde, muy en las afueras, se hace una misa tradicional. Y conocimos unos chicos que habían empezado a ir a la misa tradicional surgiendo de entre las piedras, ¿no es cierto? Chicos que quizá no vivían mucho la fe, pero mediante lecturas de buenos libros y mediante después la búsqueda en internet, encontraron el blog del Wanderer, que tiene la lista de todas o casi todas las misas públicamente conocidas de rito tradicional. Y gracias a esa lista, bueno, se acercaron y empezaron a ir y se mantuvieron. Y yo creo que es importante ir aunque no entendamos, aunque no sepamos, aunque no conozcamos, tan solo ir y contemplar. No es el momento, creo, de entender al principio, sino de contemplar. Van a ir a la misa tradicional y no van a entender mucho, algo van a entender, porque obviamente quien siempre fue a la misa del nuevo orden, hay muchos elementos semejantes, ¿no es cierto? Pero, no, la misa del claro, nuevo orden. de nuevo sordo, sí. Pero es así ellos mismos la han denominado. Bueno, sí, pero digamos, lo que van a gustar también es, posiblemente, de los cantos antiguos, de la belleza del lugar, del incienso, de probablemente una comunidad acogedora. Así que creo que quizá como desafío de cuaresma, estaría bueno una vez ir y conocerla. Sí, más allá de, sí. no, más allá de que es hermosa y podemos charlar largo rato acerca de la misa tradicional y sus virtudes, pero me gustaría plantar la semilla de la duda, por así decir, de la sugerencia de, aunque sea ir y ver si de verdad es algo tan malvado, fascista,
y ultraderecha, o si de verdad no es algo aire fresco, bello, atrayente y principalmente lugar donde se puede encontrar a Dios. Coincido absolutamente con eso y creo que digamos, cualquier prurito, cualquier miedo, consideración que uno pueda tener respecto de la misa en latín, o cualquiera de los ritos también anteriores, tanto del este como otros ritos latinos, como la misa ambrosiana. Realmente estamos sobre todo en Occidente, lamentablemente, bueno, creo que sucede un poco en cualquier lado, digamos, uno tiende a simplemente saber lo que ve cerca, lo que tiene cerca disponible. Pero la iglesia tiene una riqueza que en general no conocemos, pero yendo en particular al rito tridentino, o igual a los otros ritos más antiguos, creo que cualquier duda, cualquier problema se despeja muy simplemente pensando, haciendo este ejercicio intelectual de pensar, bueno, si uno ofreciese un rito, o hiciese una fiesta, bueno, sí, es un sacrificio, una fiesta, etc. Bueno, algún rito a un rey, ¿cómo lo haría? ¿Lo haría con guitarritas o lo haría con órganos? O sin órganos, o con coros, ¿lo haría en chancletas o lo haría con toda la mejor ropa que uno tenga posible? Y todo ese tipo, y lo mismo, y cada cosa del rito, cada elemento, cada cosa, y todo en su conjunto, sobre cada una de esas cosas se puede hacer esa pregunta. Y creo que la respuesta inevitable, no hay forma de dar la vuelta, es que una cosa no es digna de prácticamente ni de un presidente comunal, y otra cosa es, sí, posiblemente digna de un Dios, porque obviamente nunca nos alcanza, etcétera, etcétera, pero uno sí puede decir, bueno, esto es esto es lo mejor que uno podría llegar a hacer. ¿Qué más puede hacer que ser lo más reverente posible? ¿Qué más uno puede hacer que bajar la cabeza cada vez que se menciona el nombre de Cristo? Una cosa que increíblemente se perdió, digamos. ¿Cómo puede ser que, bueno, el nombre de Cristo, en cualquier misa en latín, el sacerdote baja la cabeza, porque le bajan la cabeza, y eso ya no? Entonces, la cantidad de veces que uno se arrodilla, ¿por qué la cantidad de veces que uno se hace la señal de la cruz? Etcétera, etcétera. Entonces, creo que si uno lo ve desde ese punto de vista, que es el punto de vista más estricto sobre el cual hay que hablar de la misa, digamos, la misa no es para nosotros, aunque sea para beneficio nuestro. La misa es para Dios, es el sacrificio de Cristo para Dios, para su Padre, en reparación de nuestros pecados. Por eso es en beneficio nuestro, pero no es para nosotros. Si uno lo ve así, bueno, creo que claramente se despeja cualquier duda o temor o lo que sea que uno pueda tener. Y también tiene que ver con esta mentalidad, digamos, ascética, de que la misa no es para mí, la misa no es para mi entretenimiento, ni para mi placer sensorial de qué linda la música, que no sé. No, no. Entonces, esa mínima cesis de no estar de no esperar la guitarrita y no esperar el reclinatorio con el almohadoncito lindo y etcétera, etcétera, porque eso también es parte del camino ascético, y por eso también me parece que es muy atinada la sugerencia que decís de experimentar el rito antiguo. Sí, a mí se me hace importante experimentarlo y vivirlo, porque la fe, sabemos, o sea, podemos decir que la fe es una teoría, ¿no es cierto? Porque hay ciertas cuestiones, hay que adherir a una serie de creencias, como que Dios existe, que nos creó, etc.
Pero la fe también tiene esa dimensión de praxis, y en general la gente, toda la vida, cuando se hacían católicos, no es que iban con un librito, leyendo, con todas las traducciones a la vez, porque no podés seguir todo al mismo tiempo, no podés estar leyendo el librito, mirando para allá, escuchando. No, no, no. Es una cuestión que se vive. No sé, el pagano que por primera vez iba a misa, no se sabía todo lo que estaba sucediendo en ese momento, segundo a segundo. Es un proceso, pero lo primero que se hace es vivirlo. Se arranca de la vivencia. Porque aparte, la mayor parte, todas las personas tenemos esa dimensión de praxis, y hay mucha gente que, aunque quiera, no tienen capacidad de llegar a la teoría, digamos, a el conocimiento profundo de, no sé, el latín, las fórmulas, qué es una anáfora, qué es el introito. No lo van a saber, no hace falta tampoco que lo sepan. No son cuestiones esenciales. Lo esencial es vivirlo. Y vivirlo también es donde se da el encuentro, principalmente con Dios. O sea, al mundo lo conocemos también por la vivencia, y lo más importante de este mundo, que es Dios, lo tenemos que conocer también por la vivencia, por el encuentro en el corazón, y bueno, el punto más culmen de la vida de la iglesia es el sacrificio de la misa. Así que, no sé qué querías agregar. Y pensemos que justamente es importante recuperar eh, lo vivencial, y eso también es recuperar también de alguna manera el sentido común, la razón natural, etcétera, etcétera. Veamos cómo también no es casual, así como dijimos antes, de esta conjunción de epidemia de obesidad, de estupidez y lujuria que hay. Tampoco es casual la disociación que hay entre lo que la gente vive o cómo la gente hace las cosas y las causas de las cosas. Antes, digamos, la gente tenía sus animales y labraba el campo, y básicamente se sabía cómo funcionaban las cosas, y uno entendía lo que hacía y por qué lo hacía, si bien obviamente por ahí no sabía por qué germinaba lo que germinaba, digamos, pero bueno, eso en todo caso se explicaba, era voluntad de Dios o lo que sea, no importa, pero que de hecho lo es, pero la razón científica quedaba excluida. Pero acá el problema es que las razones científicas de las cosas que usamos, de los celulares, y todo está tan mediatizado, está tan, 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 tan alejado lo que es todos estos elementos de nuestra experiencia real, que no entendemos nada, y por eso, entre otras cosas, digamos, también es tan fácil que terminemos creyendo cosas que son ridículas, porque no entendemos, no estamos acostumbrados al ejercicio de entender la relación entre causas y efectos. Y obviamente esto aplica tanto a lo natural como a lo sobrenatural. Y justamente si a esto de vuelta le agregamos este embotamiento de los sentidos, esta negación de la ascesis en general, del ayuno en particular, de la abstinencia de la abstinencia de carne, todo esto nos da este cóctel, digamos, en el cual no sabemos para dónde correr, y es la confusión total. Todo, todo es todo es confuso y difícil de entender, y la fe no es así, la fe nunca fue así. La fe siempre fue muy sencilla, aunque sea muy difícil obtenerla. La santidad, aunque sea muy difícil de obtener, está al alcance de cualquiera. La fe es clara, es diáfana, es simple, más allá que uno pueda, vía la teología, entrar en distingos y conocimientos profundísimos y cuestiones que son muy buenas y de las cuales siempre ayudan a conocer. Pero la fe, lo básico de la fe, es altamente simple y altamente invariable.
en este mundo donde todo cambia, donde no hay certezas, donde la gente va y viene porque no conoce, no entiende mucho, no ha visto crecer una planta, no conoce las estrellas y cómo va cambiando el cielo a lo largo de los meses. Cosas que eran impensables. ¿Quién iba a saber que iba a llegar un momento en la humanidad donde la gente no conociera, no identificara los planetas viéndolos en el cielo? Los conocen de nombre. Claro. Entonces, pero la fe es simple y la fe se mantiene. Se mantiene y son estas pequeñas prácticas las cuales nos hacen mantenernos en el camino. En este camino que ya ha sido recorrido por innumerables personas antes que nosotros, y que es el camino seguro, certero, estrecho, pero es el camino señalado. Bueno, dicho esto, no sé si querés que recemos una Ave María y despidamos a nuestra audiencia. Despidamos con una Ave María. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Y con esto, bueno, gracias a todos por escucharnos, arengarlos a rezar el rosario también, todos los días. No todos los días, está faltando afuera. algo, estás afuera. Y bueno, a seguir luchando para reconquistar. En la lucha. Adiós.